Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar la sesión de acción climática y agua. Ya sabemos que son dos de los pilares esenciales para favorecer la salud de las personas, la salud de los animales y de nuestros ecosistemas. Esta tarde tenemos 4 charlas muy interesantes que nos van a hablar de cómo poder hacer el seguimiento de estos pilares de una salud y van a proponer algunas soluciones, algunas de ellas innovadoras que pueden permitir mejorar nuestra salud. Vamos a ir por orden. Creo que las diapositivas las van a preparar allí. En primer lugar, va a empezar su charla Ana Carrascosa, de Loquímica, y va a presentarnos el trabajo sobre las dinámicas poblacionales y la simulación de simúlidos y el seguimiento que hacen en Madrid. Bueno, buenas tardes. Al público, por favor, les permito, sí, por favor, cerrar las puertas. Ya sabéis que son 7 minutos, luego dejaremos 3 minutos de preguntas. Las preguntas, por favor, tienen que ser preguntas directas y muy concretas. Gracias. Buenas tardes, yo soy Ana Carrascosa, soy de la empresa de control de plagas de Loquímica y yo vengo a hablaros un poquito sobre la mosca negra, que es una parte de nuestro servicio que hacemos vigilancia entomológica y control entomológico. Y llevamos la mosca negra en el Manzanares. Y voy a hablar un poquito sobre la relación que hay entre la calidad del agua y las dinámicas poblacionales de la mosca negra. Vale, primero quiero hablar un poquito de la biología. La mosca negra es un díptero pequeñito que es de la familia de los Simulidae y la mayor parte de sus fases son acuáticas. Empieza el adulto poniendo los huevos en vegetación o en rocas sumergidas. Del huevo pasa a la larva, que tiene unas ventosas por las que se fija al sustrato y que se alimenta de los micronutrientes que le llegan por filtración a través de la corriente de agua. De la larva pasa a la pupa, que es áfaga e inmóvil y se caracteriza por el capuchón, el estuche pupal que tiene y esos filamentos respiratorios que son los que permiten diferenciar una especie u otra de simúlido. Y luego de la pupa pasa al adulto, que emerge por burbujas de aire a la superficie y completa el ciclo en 20-30 días. Esta última fase es la que más nos preocupa a nosotros porque la hembra es hematófaga, no pica, sino que muerde pues dependiendo de la especie de simúlido, muerde a animales o personas, y la que más nos molesta a nosotros es Simulium erythrocephalum, que al mordernos necesita una proteína que tenemos en la leche para formarlo, en la sangre para formar los huevos. Vale, como ya he dicho que nos encargamos de la vigilancia entomológica, en el Manzanares estos son los puntos de muestreo y tratamiento que llevamos a cabo. Ahora hablaré un poquito de las dinámicas poblacionales en cada zona, pero empezamos en el Pardo y hacemos todo el recorrido hasta más o menos la zona de la M40, el tanatorio de la M40 y por esa zona. Y todas las zonas son así con bastante corriente, vegetación y accesibles. En cuanto a la abundancia de las poblaciones de simúlidos, durante el año son bastante más activos en los meses de primavera y principios de verano y puede haber un pico en septiembre, y durante el día son más activas a primera hora de la mañana sobre todo y un poquito al atardecer también. Y en cuanto a la distribución espacial, a estas moscas no les gusta mucho la contaminación, prefieren aguas que estén menos turbias y más limpias. Entonces, las partes altas del río, que suelen estar más limpias y suele haber también más corriente de agua, pues van a ser más abundantes, y en las partes bajas del río hay más contaminación por los vertidos y desechos acumulados y, por tanto, va a haber menos simúlidos. Vale, en cuanto a la densidad de Erythrocephalum, que es la que a nosotros nos muerde, no es la especie más abundante, pero se ve que la podemos encontrar en cualquier punto del río. Sigue más o menos la misma distribución que la media de todas las especies, y aunque hasta el momento no se ha registrado ninguna
ningún caso de enfermedad transmitida de manera autóctona en España por simúlidos, sí que se sabe que en otros países sí que han transmitido, por ejemplo, la oncocercosis o ceguera de los ríos. Vale, entonces, ¿qué tiene que ver la densidad de los simúlidos con la calidad del agua? Pues se ha visto que desde que se han empezado a llevar a cabo los planes de gestión de los ríos, ha empezado a subir la densidad en los ríos de mosca negra. Y esto puede ser pues, por varias cosas. En primer lugar, lo que buscan los planes de gestión del agua es disminuir la contaminación. Entonces, ¡ay, que me quedo sin aire! Al disminuir la contaminación, pues hay mayor filtración. Antes los ríos, hasta hace unos 10, 20 años, los ríos tenían bastante poca corriente y bastante poca vegetación, y al abrir las compuertas y las depuradoras, pues ha subido la corriente, que les gusta a la mosca negra, y también hay bastante más vegetación, sobre todo de la tifa y del potamogeton, que además coinciden que son dos de los macrófitos en los que más se fija la mosca negra. Y además, al disminuir la contaminación del agua, disminuye también la eutrofización y, por tanto, llega más luz a más profundidad del agua, favoreciendo así a los macrófitos, y también el agua está más oxigenada, que le viene bien pues, a la mayoría de los seres vivos. Se ha visto que la mosca negra tiene un nivel de tolerancia, según el índice de calidad del agua, de 5. Esto quiere decir que, aunque soporta determinados niveles de contaminación, ella, como ya he dicho, prefiere aguas más limpias, menos turbias. Eso, sumado a que estos planes de mejora buscan aumentar el ocio y el turismo medioambiental, pues hace que las personas se expongan más a las mordeduras de esta mosca. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué buscamos? Pues evidentemente no queremos limitar ni bloquear los planes de gestión de los ríos, sino cambiar el enfoque de estos a la hora de crearlos y de llevarlos a cabo, pues llevando una mejor organización y previsión de las posibles consecuencias que puedan acarrear estas medidas. Sería ideal reforzar la vigilancia y el control entomológico en los ríos, y también sería perfecto que la población estuviese más concienciada y tuviese un mayor conocimiento de cómo es la mosca, de su biología y de todo lo que puede conllevar esta mosca en los ríos. Y con esto pues, conseguiríamos una mayor salud ambiental, una mayor salud pública. Como dijo en su momento Arnoldo Gabaldón, la salud pública no debe esperar a que la enfermedad golpee, debe ir a donde está el riesgo. Y ya estaría. Muchas gracias por la atención. Bien, tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Por allí? Hola. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Habéis cuantificado la cantidad de personas que se están viendo afectadas en la zona de Madrid-Río por picaduras de estas moscas? Pues hasta el momento, como digo que aún no hay, hasta el momento no hay muchos estudios de mosca negra, y esto pues, también hace que la gente no sepa diferenciar entre picaduras o mordeduras, en este caso, de mosca negra o de otros insectos. Entonces, lo que hay en el registro, la mayoría son picaduras en general, no se diferencia entre si es mosca negra o si es mosquito. Por eso lo de aumentar tanto el conocimiento por la parte de la población en general como en el sector sanitario, que sepan también diferenciar cómo es la picadura, la mordedura. ¿Más preguntas? Yo quise una pregunta, como tenemos tiempo. Claro, yo creo que este es un buen ejemplo de lo complejas que son las soluciones, ¿no? Teníamos aguas contaminadas y había menos mosca negra, mejoramos la calidad del agua y aparece un nuevo problema. Sí. Te quería preguntar si también existe una interacción con el componente climático. ¿De qué manera el aumento de la temperatura
pueda afectar a las poblaciones de mosca negra. Sí, a ver, obviamente en todos estos casos el cambio climático afecta un montón porque además estas moscas, como ya he dicho, que son más activas en la época de primavera, principios de verano, porque empiezan a aumentar las temperaturas, entonces son más activas. Al subir las temperaturas globales anuales, el span de tiempo en el que están activas al final pues se extiende. Entonces eso es un problema. Obviamente es difícil actuar directamente en el cambio climático, por eso tenemos más a mano controlar el tema de la gestión de los ríos. Muy bien, pues gracias. Bien, pasa a presentar Vanessa Sánchez Lozano, del Organismo de Salud Pública de Girona, y con su presentación determinar la presencia y la cantidad de colífagos antes y después de la cloración de agua cruda y su relación con la sequía. Buenas tardes. Primero, ¿se oye? Sí. Primero de todo, quería agradecer a la organización la posibilidad de hoy poder presentar y participar en estas exposiciones orales y poder compartir parte del trabajo que realizamos desde DIPSalud. Yo soy técnica de salud pública en el área de salud ambiental de DIPSalud, que somos el organismo de salud pública de la Diputación de Girona. Y hoy venimos a presentar un estudio que realizamos durante el año 2024 para determinar realmente si la presencia de colífagos en las aguas de consumo tenía algún tipo de relación con la sequía. Desde DIPSalud ofrecemos soporte técnico y económico a los 221 municipios que integran la provincia de Girona para que estos puedan cumplir con sus competencias en salud pública, y lo hacemos mediante el diseño de programas globales para toda la demarcación, y de esta manera conseguimos reducir el precio o conseguir precios más competitivos en las licitaciones públicas. Y también fomentamos la interrelación entre los diferentes agentes implicados en el territorio, ya sea la administración autonómica, los propios ayuntamientos y la propia Diputación. Si vamos al tema, ¿qué son los colífagos son virus que infectan a bacterias intestinales como el E. coli, y por lo tanto se pueden utilizar como buenos indicadores víricos de posible contaminación fecal en las aguas de consumo. Con la entrada en vigor del Real Decreto 3/2023, el análisis de los colífagos se ha incorporado como un parámetro obligatorio en los autocontroles de las zonas de abastecimiento. Entonces, nuestro objetivo era determinar si la presencia de colífagos antes y después de la cloración tenía algún tipo de relación con la sequía. El estudio se realizó en un contexto significativo de sequía, sobre todo en lo que sería la zona norte-este de nuestra provincia, en la que estaban implicadas 85 zonas de abastecimiento de 52 municipios. El diseño fue sencillo. Nosotros, para cada zona de abastecimiento, el mismo día recogíamos 2 muestras, una en la captación y la otra en el depósito tras la desinfección. También aprovechábamos el mismo día y entonces consultábamos en la página web de la Agencia Catalana del Agua el visor de la sequera, en la que se definía cada municipio según cómo estaban sus recursos hídricos, pues establecía si estaba desde el estado de normalidad o bien hasta el estado de emergencia. De las 745 muestras que analizamos, vemos que la distribución de las muestras prácticamente estamos hablando del 50% en las captaciones y el 50% en los depósitos, y a pesar de que solo detectamos 43 muestras con presencia de colífagos, estamos hablando de menos del 6% de casos, somos conscientes que hay una baja prevalencia de los resultados positivos, pero hemos hallado algunos resultados importantes como esperábamos. La mayor parte de los colífagos los hemos detectado en lo que serían las captaciones y especialmente en aquellas que son de origen superficial.
Si valoramos la eficacia de los tratamientos de desinfección, vemos que en 6 casos, en los depósitos, encontramos que, a pesar de que los niveles de cloro eran correctos, eran superiores a 0,5, que es lo que marca la normativa autonómica, seguíamos detectando presencia de colífagos. Y todos estos casos se detectaron en zonas que se concentraban o bien en el estado de excepcionalidad o bien en el estado de emergencia. Si pasamos ya a lo que sería el análisis estadístico, vemos que efectivamente el tipo de captación es la única variable significativamente estadística, que tenía significación estadística, y vemos que en las aguas superficiales el riesgo, la probabilidad de encontrar colífagos se multiplicaba por prácticamente más del triple, y que ni el estado de la sequía ni tampoco la estación del año influían, ¿sabes? Eran variables significativas en el estudio estadístico, esto en las captaciones, porque en los depósitos sí que encontrábamos que el estado de la sequía era una variable significativa. Nos encontramos que a medida que aumentaba el riesgo, ¿vale?, pasando de normalidad hasta emergencia, se aumentaba la probabilidad de detectar colífagos en 3,5. Y a pesar de que ni la concentración de cloro de los depósitos ni la estación del año son variables con significación estadística, si nos fijamos, la odds ratio sí que nos indica que hay alguna tendencia al respecto. Como limitaciones del estudio nos gustaría destacar lo que he comentado antes, esta baja prevalencia en la detección de colífagos, que esto hace que perdamos significación estadística y robustez en el método. La heterogeneidad tanto de las muestras como de las zonas propias de abastecimiento y hasta la definición del estado de sequía para cada uno de los municipios. El hecho de que tuviéramos, se tratan de medidas que son puntuales, no son continuas en el tiempo. Y aparte también tenemos el problema, ¿no?, de que hay una serie de variables operativas que no están controladas, como sería el tema del tiempo de contacto del cloro con el agua, la temperatura del agua o hasta las propias características intrínsecas del depósito, pero sí que tenemos claro que menos agua disponible también significa agua más difícil de tratar y se ha demostrado. Y para concluir, vemos que aunque no se ha detectado un aumento de colífagos en las captaciones relacionado con la sequía, este hecho sí que lo hemos encontrado en los depósitos de cabecera. Por lo tanto, consideramos que estos deben ser puntos de control crítico para el control de los colífagos. Y además también vemos que, bueno, nuestra recomendación sería poder ajustar lo que serían los planes sanitarios del agua para adaptar tanto lo que sería la frecuencia de muestreo como los propios tratamientos de desinfección, porque hemos visto que alguna vez no ha sido suficiente. Nos gustaría acabar diciendo que la vigilancia virológica en tiempos de sequía es clave para proteger la salud pública. Los colífagos nos ofrecen una alerta temprana ante lo invisible. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. ¿Preguntas? Una por aquí. Hola, gracias por la presentación. Yo tengo en realidad 2 preguntas. La primera, igual es ignorancia. ¿Por qué preferís detectar colífagos a detectar las propias coliformes, las propias bacterias? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, nosotros detectamos lo que sería colífagos, como lo hemos comentado, porque son componentes que, como detectan virus intestinales, puedes decir si hay contaminación fecal en los orígenes, en los recursos hídricos, ¿sabes?, en las propias captaciones, ¿vale? Entonces, claro, nosotros no es que decidiéramos analizar colífagos, sino que la normativa es uno de los parámetros que incorporó nuevos en el Real Decreto 3/2023 y consideramos que era una buena oportunidad para ver si realmente la sequía, como sabemos que la sequía no solo es una cuestión de reducir la cantidad de agua disponible, sino que también la calidad, entonces, pensamos que era uno de los parámetros que podíamos controlar, porque consideramos que el hecho de que haya, ¿sabes?, contaminación fecal es importante y es un riesgo para la población. Pero, insisto, ¿y por qué no medir el contagio bacteriano, las bacterias en sí, que es...? Es que nosotros nos basamos en lo que es ¿sabes? Nosotros como cumplimos con lo que sería el Real Decreto 3/2023, vale, se especifica solo el análisis de los colífagos somáticos. Seguramente es una buena propuesta y
seguramente más adelante a lo mejor, ¿sabes? Vale, o sea, se incorpora. Es más una cuestión de normativa, es una cuestión más Vale. normativa que en otro aspecto. Bueno, pues aprovechando eso, se me ocurre que, puesto que los colifagos lo que van a hacer es atacar a estas bacterias, y visto que tenemos un problema de desinfección de aguas, etcétera, etcétera, ¿qué tal hacer una colección de esos fagos hacia coli con la idea de encontrar, son además generalmente específicos y demás, poder tener una opción, digamos, terapéutica de estas aguas dedicada o dirigida hacia esas bacterias coliformes? Me ha inspirado tu charla respecto a eso. Sí, la verdad que sí, que es una buena propuesta, ¿sabes? Al respecto. Gracias. A ti. Bien, creo que había otra pregunta muy breve, por favor. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Me ha sorprendido eso de que por qué el número de fagos aumenta o sea, sí que tiene una prevalencia estacional, ¿no? En depósito y no en captación. Has puesto una hipótesis, no sé, ¿no? Vuestra hipótesis, me parece que habéis puesto tres cosas. Una, como que el desinfectante funcionaría peor, biofilms. No puede ser precisamente que en época de sequía, los depósitos no se limpian. Hay una excepción y efectivamente no se limpiaron los depósitos durante la sequía. Nosotros la verdad es que una de las cuestiones, ya lo he comentado, hay una serie de variables operacionales que estaban que no teníamos controladas. Nosotros sí que es verdad que como organismo sí que obligamos a los municipios, a pesar de la sequía, sí que los asesoramos en el sentido de decirles, vuestra obligación es limpiar los depósitos, y lamentablemente había municipios que no procedían a la limpieza y desinfección, y por eso consideramos que puede ser uno de los hechos que condiciona, ¿sabes?, a estos resultados, y por eso tenemos peores resultados en los depósitos. Porque hay otras características de estos depósitos. Aparte de la biofilm, también podríamos encontrar, como tú dices, ¿no?, que hay algún tipo de contaminación entre la captación y en el depósito, y el hecho de que haya biofilm o sedimentos y no se hayan limpiado, pues implique que haya colífagos, efectivamente. Gracias. A ti. Muy bien, muchas gracias. Ya está. Pasamos a la tercera intervención, que es de Adela Yáñez, de la Vacua, y su ponencia se titula Mapeo de hotspots de resistencia antimicrobiana en una red de alcantarillado urbano, para la búsqueda de una solución descentralizada para su eliminación en efluentes hospitalarios. Bueno, buenas tardes a todos y nada, pues como todos, gracias a la organización por permitirnos presentar este proyecto. Este proyecto que os voy a presentar es un proyecto en colaboración de la parte medioambiental y la parte clínica. Y es un proyecto en dos fases, en una primera fase de caracterización de resistencia a antibióticos y en otra fase de ver qué podemos hacer para la mitigación. La primera parte, creo que el contexto de sobra en este punto en el que estamos del Congreso sobra decir la importancia de la resistencia antimicrobiana, quizás sí destacar dentro de ello, ¿no?, que el agua como medio transmisor de las resistencias antimicrobianos y cómo impacta ese agua en la transferencia de esas resistencias a antibióticos de una bacteria a otra. Cuando nosotros nos planteamos este estudio, lo que queríamos era estudiar lo que es la prevalencia de las bacterias y los genes de resistencia a antibióticos en lugares claves de la red de drenaje, en una ciudad, concretamente, que cogimos una ciudad piloto como es la ciudad de Sabadell. Con un enfoque integral tanto de salud pública como de medio ambiente. Queríamos unir esos dos intereses y por eso participó en el estudio Aguas de Sabadell y luego todos los hospitales de la región, el Hospital Taulí y todos sus centros de salud adyacentes. Entonces, ¿cuál era la perspectiva sanitaria de este planteamiento en el proyecto que nos
que nos planteamos. Queríamos identificar los hotspots en la red de alcantarillado, es decir, dónde tenemos los principales problemas de resistencia a antibióticos o dónde aparecen esas resistencias a antibióticos que son más problemáticas y que están produciendo esa preocupación emergente. Demostrar el valor de la vigilancia epidemiológica basada en aguas residuales en el plan de prevención de resistencia a antimicrobianos, ayudar en la toma de decisiones y que la parte medioambiental hable con la clínica y la clínica pueda utilizar esos datos para tomar decisiones y luego, desde el punto de vista de la perspectiva medioambiental, evaluar la eficiencia de los procesos de depuración actuales frente a la resistencia antimicrobiana, así como adelantarnos, que ya hablamos ayer y ya se estuvo hablando, ¿no?, del cumplimiento de las nuevas normativas futuras y en concreto la nueva DARU que apareció en 2024 y en la cual ya habla de contaminantes emergentes y la resistencia a antimicrobianos y cómo se van a hacer en esos tratamientos para eliminarlas en el proceso de tratamientos cuaternarios. Y luego, por supuesto, contribuir a la estandarización de qué metodologías son las que vamos a utilizar para monitorizar esas resistencias a antibióticos que nos permitan ser accesibles a todos y caracterizar la existencia de los antimicrobianos como herramientas de genética medioambiental. Queríamos aplicar también lo que es herramientas de metagenómica. ¿Qué hicimos? Muy rápidamente tomamos 7 puntos en la red de alcantarillado de todo Sabadell, de toda la ciudad de Sabadell, en campañas de muestreo estacionales de junio del 22, octubre del 22, noviembre del 22 y febrero del 22, donde queríamos también ver si había una influencia estacional y principalmente teníamos el sector del hospital, que era donde íbamos a sospechar que tendríamos una mayor influencia y una mayor presencia de resistencias antimicrobianos críticas y luego, bueno, pues zonas industriales y ya las zonas de entrada a la planta y, por supuesto, luego cómo sale el agua una vez tratada en la planta depuradora. Hicimos un estudio de caracterización del microbioma y el resistoma utilizando Shotgun Metagenomics, metagenómica completa de todas las muestras de agua que recogimos. Luego hicimos la parte esta, la hicimos en el laboratorio medioambiental, en la vacua. Luego toda la parte de estudio fenotípico de las cepas, hicimos aislado de cepas resistentes y se hizo un cultivo en placa y una secuenciación de todo el genoma de las bacterias que identificamos con resistencias múltiples a antibióticos. Y luego, además, en paralelo hicimos la monitorización de los compuestos, fármacos, metales y parámetros físico-químicos que nos podrían ayudar a encajar y a poder interpretar mejor esos datos, ¿vale? Al final, el objetivo de este proyecto también era tener un diseño de una plataforma digital que nos ayudara a integrar todos esos datos y a identificarlos y que nos permitiera a tomar decisiones. Aquí los resultados de este trabajo, de este primer proyecto, se acaban de publicar ahora en febrero de este mismo año en Science of Total Environment. Ahí podéis ver todos los detalles del proyecto, todo el material y métodos. No era objetivo hoy de presentarlos, pero sí, evidentemente, los resultados a grandes rasgos que obtuvimos en este estudio. Principalmente identificamos por metagenómica 262 resistencias a antibióticos. Vimos que había 15 familias de antibióticos entre todas las muestras que analizamos y la detección y la distribución. Evidentemente nos dijeron que el agua residual del hospital era donde encontrábamos mayor resistencias a antibióticos y principalmente las relativas a resistencias de preocupación que nos habían transmitido en el hospital que estaban teniendo, ¿no? Entonces, principalmente ahí os identifico las claves de las que encontramos de mayor riesgo y el hospital claramente con una concentración o con una variedad de resistencias mucho más elevada. Aquí lo que hicimos luego con esto que os decía de la plataforma, lo que intentamos hacer es ver esa distribución como estaba en la población de Sabadell y identificamos 3 zonas, zonas de alto, medio y bajo en función de la combinación de resistencia a antibióticos que encontrábamos en cada uno de los puntos. Luego también, como os he comentado, hicimos la identificación de las cepas resistentes e identificamos todas las bacterias que estaban dentro del riesgo de escape con la secuenciación de todo su genoma para identificar realmente cuáles eran las resistencias a antibióticos que teníamos en esas aguas.
De ahí derivó este proyecto, que es el proyecto Génesis, que lo que hacíamos, el objetivo principal de este proyecto es intentar tratar el agua in situ antes de que salga, las resistencias a antibióticos antes de que salgan del hospital. Entonces, el objetivo principal de este proyecto, que es un proyecto LIFE, financiado por LIFE, lo que pretende es buscar una solución descentralizada para eliminar contaminantes de preocupación emergente en hospitales, en efluentes hospitalarios. Y lo que estamos trabajando, este proyecto empezó en septiembre y lo que estamos trabajando es en un tren de tratamiento para utilizarlo a nivel de hospital con un sistema de ultravioleta y con un sistema de oxidación eficiente de bajo consumo energético. Estamos ahora en la fase preliminar del proyecto intentando adaptar esta tecnología al hospital. Y aquí muchas gracias. Se ha acabado el tiempo. Sí, bueno, las conclusiones, que son 2 minutos, ¿vale? 2 minutos, un minuto no. Un minuto, perdón. Medio minuto. Bueno, pues las conclusiones finales serían que las aguas residuales son un importante reservorio de bacterias resistentes a los antibióticos y genes de resistencia, que podemos identificar los efluentes hospitalarios como una mayor concentración de este tipo de resistencias antimicrobianas. Las demás las pongo, pero sí que me gustaría recalcar la última, ¿no? Y es un poco el concepto y el objetivo final del trabajo, que es muy importante y lo estamos trabajando a lo largo de todo el Congreso, ¿no? La coordinación entre el conocimiento clínico y el medioambiental para que podamos definir esa estrategia conjunta en cuanto a resistencia de antibióticos y podamos hablar, ¿no?, en ese concepto de One Health. Perdón, gracias. Ya, gracias. Bien. Una pregunta rápida, 2 súper rápidas. Muchas gracias. Una pregunta rápida. De la parte de epidemiología de aguas residuales, ¿qué conclusiones han podido sacar de lo que han encontrado aquí atrás? Aquí. ¿Quién está preguntando? Perdona. De la parte de epidemiología de aguas residuales, ¿qué conclusiones han podido sacar de lo que han encontrado en alcantarillados? ¿Es extrapolable o se pueden sacar conclusiones epidemiológicas? Gracias. Sí, a ver, ahí, como os he comentado, hemos aplicado metagenómica y lo que hemos visto claramente es que las resistencias realmente críticas de interés las encontramos en los hospitales. Por ejemplo, en zonas industriales y tal nos dice no hay ningún problema, no hay acción humana, con lo cual ahí no tenemos ningún problema. Y específicamente, luego lo que es la población en general, la parte de población que viene de las zonas residenciales, hemos encontrado muy pocas resistencias de valor, digamos, epidemiológico interesante, que no haya antibióticos para ellas de preocupación. Y luego sí que muy importante también el ver y el asegurar que tras el tratamiento la mayoría de resistencias a antibióticos y sobre todo las críticas desaparecen en ese agua que vuelve otra vez al medio, ¿no? Y entonces ese sería las principales conclusiones. Sí. En los estudios tanto metagenómicos como de Whole Genome Sequencing, me imagino que tendréis datos, que no sé si habéis analizado, de elementos genéticos móviles en general y en particular de integrones, que son el proxy medioambiental. Entonces, no sé si estáis en ello, pero creo que eso os puede dar todavía otra lectura más de esto. Sí, concretamente en el hospital lo que más les interesaba analizar en el Hospital Taulí era esta parte, y sí que hay un estudio de plásmidos y de elementos móviles realizado. Lo que pasa que es verdad que el estudio es muy complejo porque son muchos datos, sabéis que cuando se hacen datos de metagenómica sale muchísima información, pero esa parte sí que en el artículo que hemos publicado sale uno de los párrafos, comentamos este tema sobre todo de las resistencias a antibióticos que hemos encontrado principalmente en plásmidos, y abrimos la puerta a estudiar esta parte mucho más en profundidad, que realmente es también la parte que más le interesa desde el punto de vista epidemiológico al hospital. Integrón de clase 1 como proxy. ¿Perdona? Integrón de clase 1, sí, que es el proxy más eficaz. Más efectivo. Muy bien, muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es Sergio Martínez Campos, de la Universidad Complutense de Madrid, y presenta resultados de un proyecto de la Universidad de Vic que se titula
nature-based bioreactors, a solution to antibiotic resistance in urban wastewater treatment. Perdón por el título en inglés, es que era el paper que ya estaba publicado. Bueno, un poquito de aproximaciones que yo hasta hace un mes estaba en la Universidad de Vic, ya habíamos mandado la comunicación y era un poquito por continuarla. Esperad, porque no pasa. ¿Es este? Ah, vale, perdón. Bueno, ya hemos hablado un poquito del nuevo Real Decreto, que como ya sabemos al final está siendo un problema muy importante el tema de la sequía y cómo se está tratando el agua residual. De hecho, en Cataluña es donde más se está dando el problema hasta hace poquito, que de repente se ha recuperado todo. Y entonces estamos viendo que hay que tratar muy bien el agua residual si queremos reaprovecharla. A partir de este Real Decreto se han fijado una nueva normativa que al final está generando muchos condicionantes. El primero de ello es el cambio de escala. Antes no hacía falta depurar aguas si eran menos de 2.000 habitantes equivalentes la ciudad, o el pueblo. Ahora hemos bajado a 1.000. Luego, por otro lado, tenemos que cumplir el principio de la neutralidad energética, es decir, usar distintas tecnologías en las cuales nos permitan reaprovechar energía y que el tratamiento de agua sea coste cero. O sea, prácticamente un imposible, pero bueno, se va intentando. Después, tratamientos avanzados. Hasta ahora la mayoría de las plantas tenían tratamiento primario y secundario, es decir, eliminación de materia orgánica y algo de nutrientes. Ahora estamos incorporando tratamiento terciario y cuaternario si superamos los 150.000 habitantes equivalentes. Por ejemplo, por hablar de Madrid, Leganés, por ejemplo, tendría que tener este sistema. Y en último lugar, tenemos que utilizar este mismo sistema de tratamiento como una vigilancia epidemiológica. Esto nos vendría muy bien, como el caso que ha pasado del COVID, pero ya estamos estandarizando a nuevos tipos de enfermedades, como la polio, la gripe o las mismas resistencias a antibióticos. ¿Cuál es el problema? Que los tratamientos terciarios y cuaternarios son de un coste muy elevado y un coste energético también muy elevado. Por ejemplo, la oxidación avanzada, tanto la cloración como la radiación ultravioleta, es muy buena eliminando patógenos, pero no es buena eliminando, por ejemplo, nutrientes. Si recurrimos a filtración, la filtración sí, se carga todo. Pero el problema que tenemos es que cuesta mucho energéticamente hablando y hay que sustituirla. Igual que la precipitación química, la floculación, hay que estar añadiendo los reactivos de manera constante. ¿Cuál es nuestra alternativa? Las soluciones basadas en la naturaleza. Una solución basada en la naturaleza es la implementación de un fenómeno natural que sucede y la llevamos a escala planta piloto. Puede ser un humedal, puede ser fitorremediación, puede ser biofilms. La imaginación es el límite, por así decirlo. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una planta piloto, que vemos aquí las fotos, las cuales consistían en dos sistemas unidos. Un primer sistema que simulaba un río, tenía una pequeña cascada, lo que producía que estaba el agua en movimiento, y entonces iba formando un biofilm sobre una serie de cristales que estaban fijados en esta primera capa. Luego después simulábamos un lago con un pequeño depósito en el cual el agua fluía muy lentamente. Esta agua se recirculaba en gran parte y otra parte salía al sistema. Podíamos tratar 1 metro cúbico, 1,2 metros cúbicos, y luego teníamos un tipo de resiliencia de 1,6. Este sistema lo pusimos en marcha 15 días antes de poder implementarlo y después empezamos a tomar medidas a los 0, 14, 28 días para asegurarnos tanto su funcionamiento como también la correcta eliminación de ARGs y moviloma. Luego hay un segundo artículo que está en publicación, entonces no lo hemos puesto, pero también tenemos en cuenta remoción de nutrientes y la actividad microbiana inducida. Básicamente lo que hicimos fue recolectar las muestras, que fue tanto del agua de entrada como de salida, como de los mismos cristales implementados en el biofilm. Esto nos servía para ver si el mismo sistema podría producir una acumulación de resistencias antimicrobianas. El agua la filtramos, el biofilm lo raspamos, extrajimos el DNA por fenolcloroformo, lo caracterizamos con distintos métodos como qubit, después preparamos las librerías y lo mandamos a servicio externo y recurrimos a Shotgun Metagenomics de 150×2. Después hicimos bioinformática, básicamente hicimos Fast Toolkit para un primer cribado de calidad y luego después analizamos los datos. Como hay muchos datos, se me ha ocurrido representar con un heatmap, pero básicamente llegamos a encontrar hasta 400 genes de resistencia antimicrobianos distintos a la entrada, que quedaron reducidos únicamente a 119 a la salida. Es decir, ya pasamos de cuantificar 400 genes a una cuarta parte. Este sistema funciona bastante eficientemente. Luego, en segundo lugar, lo que pudimos ver es que de los genes mayoritarios, que hemos representado aquí, los 24 mayoritarios, había una caída muy clara de todo tipo de resistencias, entre las cuales se incluía, por ejemplo, tetraciclina, algún tipo de sulfamida, MESD, distintos tipos de genes, como quinolonas también. Y luego, por otro lado,
que aquí ya jugamos un poco con lo negativo, es que hay un enriquecimiento de genes dentro del sistema. Esto es relevante en el caso de TET-Q y en el caso de algunas sulfamidas SUL1 y SUL2, porque podría implicar que también podemos llegar a producir un foco de resistencia antimicrobiana totalmente desconocido. Luego, por otro lado, en este caso también nos fijamos en el mobiloma. Si tenemos resistencia pero no tenemos mobiloma, no nos tenemos que preocupar porque los genes de transferencia no se van a activar y puede ser que no afecte a bacterias escape o bacterias realmente negativas para la salud humana y, por tanto, sí es un problema, pero no tanto. En este caso lo que pudimos ver es que tenemos un removal un poco más bajo, de 41 genes pasamos a 31, pero de los mayoritarios a mí me gusta mucho señalar que, como podéis ver, el input, que sería la parte del medio, vemos una cantidad de colores cálidos muy elevada y, en cambio, en el output, en la mayoría de los casos, pasan a ser prácticamente negativos. Y apenas hay acumulaciones de genes, excepto en alguna relasasa y alguna transposón. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos cargando casi todo el mobiloma. Entonces, es realmente positivo. Y otra cosa que se me olvida decir es que, al tomar medidas en tiempos 2, 0, 14 y 28, lo que hacíamos era ver cuánto deficiente es nuestro sistema a la hora de implementarlo. Y pudimos ver que rápidamente funcionaba. Las conclusiones es que tenemos una alta remoción de nutrientes, o una alta remoción de genes de resistencia, y de mobiloma, que tenemos una solución sostenible, pero el biofilm puede actuar como un arma de doble filo. Por un lado, puede funcionar eliminando gran cantidad de los genes, pero puede funcionar como una trampa viva. Podemos aplicarlo en escenario real en caso de ciudades pequeñas como Quart, que teníamos 2.500 habitantes, y podríamos implementarlo en zonas rurales o con recursos limitados, pero con mucho espacio. Y luego os quería presentar muy brevemente el proyecto en el que estoy trabajando en la Complutense para que veamos que el One Health de la bioinformática se puede aplicar en muchos sistemas. En este caso estamos desarrollando una inteligencia artificial a partir de datos de metagenómica y datos recolectados de temperatura, pesaje, en caso de cerditos y ganado aviar, y lo que vamos a ver es si, controlando de manera secuencial todos estos parámetros y haciendo metagenómica, podemos detectar picos de pandemias, reducir el uso de antibióticos y optimizar la logística. Y me queda bien el tiempo, ¿no? A ver, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta? Por ahí hay una, y dos, y tres. Tienen que ser muy breves, por favor. Lo de los biofilms, ¿habéis pensado que vais a hacer luego con esos biofilms o qué va a pasar cuando esos biofilms maduren y lancen bacterias que han acumulado todos estos genes de resistencia y movilización a otro sitio? Buena pregunta. Estamos valorando hacer unas limpiezas secuenciales y más comparado como si fuera un fango activo. Recolectarlo y después o bien hacer un compostaje o algún tipo de secuencia. De hecho, estamos planteando, ya teníamos un proyecto nacional que era de fitorremediación y ya estamos revalorizando la biomasa. Ojo con los compostajes. Ya lo sé. Que sí. luego pero en teoría, como sometes altas temperaturas, bajas, tal. Vale. Gracias. Sí, creo que soy yo. Aquí. Ay, ¿dónde? Aquí. Ah, abajo. vale. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Sí, no, la pregunta va dirigida sobre cuáles son, en la resistencia a antibióticos, en la eliminación de resistencia a antibióticos, cuáles son los mecanismos que están eliminando esa resistencia. Es decir, ¿es por decantación, es por absorción en biofilm, es por radiación ultravioleta? Es decir, ¿cuál pensáis que son los mecanismos de eliminación? Realmente, no, tú ten en cuenta que muchos de los mecanismos, los genes de resistencia a antibióticos están asociados a plásmidos. A la bacteria no le interesa tenerlos si no está sometido a ese estrés. Entonces, si tú la sometes a un estado natural en el cual le evitas el estrés de los antibióticos, que simplemente por estar en el agua recirculando lo va perdiendo, haces que la bacteria no le interese y deje de generarlos. Y, por tanto, lo eliminas. No tienen una medida física ni química, es algo biológico. Si a ti no te interesa hacer algo, lo dejas de hacer, lo dejas de producir. Si te consume energía... Lo siento mucho, pero no hay tiempo para más preguntas. La buena noticia es que ahora tenemos una pausa de café y seguro que los ponentes estarán encantados de responder a vuestras preguntas. Muchísimas gracias.